Estoy avanzando en lo que terminan de conectarse los demás para ahorita hacer la explicación. Voy a seguir avanzando. La tangente, aquí tengo, quiero conocer la distancia a la que está el pueblo, es esta. La distancia a la que está el pueblo es esta de aquí arriba. Esta es la distancia a la que está el pueblo. Ese es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto, la altura. Entonces, cateto adyacente es este, es la distancia a la que está el pueblo y la altura es el cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica relaciona al cateto opuesto y al cateto adyacente? Es la tangente. La tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ya me dan esa tangente, lo cual quiere decir, esa es la tangente de 16 grados y el cateto adyacente es X. Es esta distancia del pueblo, que es esta de aquí, es la que quiero conocer. Entonces, esto es igual a 700, que es el cateto opuesto, que ya lo conozco, sobre X, que es la distancia al pueblo. Entonces, esta X pasa multiplicando a la tangente de 16. Le voy a poner punto y coma. X por la tangente de 16, que me la dan ahí, que es 0.2867. Esta X pasó multiplicando a la tangente y la tangente vale esto. Y eso es igual a 700, por lo que X es igual a 700 sobre 0.2867. 700 entre 2. Vamos a tener que hacer las 700 entre, lo voy a recorrer, 2867. Recorrí 4 lugares, entonces aumento 4 ceros, 1, 2, 3, 4. 2867 entre 7000. Cabe 2 veces. 2 por 7, 14, 4 y llevo 1, 2 por 6, 12 y 1, 13, 13 y llevo 1, 2 por 8, 16 y 1, 17, 7 y llevo 1, 2 por 2, 4 y 1, 5. Se lo resto de arriba, 4 para 10, 6, llevo 1, 4 para 10, 6, llevo 1, 8 para 10, 2, llevo 1, 6 para 7, 1 y bajo un 0. El 2867 en el 12,000 cabe 5 por 2, 10, 5 por 8, 14, cabe 4 veces. Ya tengo el resultado porque es 2 y luego 4, el inciso C. Ya no termino la división, ahí ya sé cuál es el resultado. El pueblo está a 2,442 metros de distancia. Vamos con la que sigue. 93. La siguiente gráfica que relaciona la distancia recorrida por un automóvil con el tiempo transcurrido corresponde a distancia recorrida con el tiempo transcurrido. Si genero una línea recta, entonces es un movimiento rectilíneo uniforme. Cuando es distancia contra tiempo, si genero línea recta es movimiento rectilíneo uniforme. Inciso C. Inciso C, movimiento rectilíneo uniforme. 94. La siguiente gráfica representa la velocidad con respecto al tiempo de un cuerpo que se mueve a lo largo de un camino recto. ¿Cómo se interpreta la gráfica? Velocidad constante. Esto es un movimiento rectilíneo uniforme también. La velocidad permanece siempre igual. No importa cómo pase el tiempo, la velocidad siempre es la misma. La distancia recorrida por el móvil no es proporcional al tiempo. El móvil se encuentra en todo momento en reposo. La velocidad tiene un valor constante y diferente de cero. El cero está aquí abajo, ¿no? La velocidad tiene un valor constante y distinto de cero. Ahí está, inciso C. 95.
Si se calientan dos ollas con agua, la primera contiene agua a temperatura ambiente y la segunda contiene agua que ya se encuentra en ebullición, se puede observar que en las dos ollas aumenta la temperatura. No. Cuando el agua empieza a hervir, cuando cualquier sustancia empieza a hervir, ahí ya no se registra la temperatura. Hasta ahí llegó. Si yo pongo, hagan la prueba en su casa con un termómetro que se pueda medir, no con un termómetro para medir temperatura del corporal, porque ese se va a reventar, pero con un termómetro que tenga más de 100 grados centígrados, miren y van a ver que cuando llegue, bueno, aquí a la altura de Nezahualcóyotl va a hervir como a 94 grados. Una vez que empiece a hervir, van a ver cómo ya no va a subir, la temperatura ya no va a subir porque la energía se está ocupando para el cambio de fase, es decir, para que el agua pase al estado gaseoso. Entonces, por eso no es esta. ¿Las dos ollas aumentan su temperatura? No. La primera aumenta la temperatura y en la segunda disminuye. Tampoco, con una se va a permanecer constante y en la otra va a aumentar. ¿Cuál es? La primera contiene agua a temperatura ambiente. Esa en la primera va a aumentar la temperatura y la segunda va a permanecer constante. Es inciso C. La primera aumenta la temperatura y en la segunda la temperatura permanece constante. Inciso C. 96. Dispositivo cuyo núcleo atrae metales debido a la corriente eléctrica que circula por el embobinado que lo rodea. Generador, electroimán, brújula, transformador. Bueno, un electroimán es algo que está enrollado por algo y eso que lo enrolla se llama bobina. No sé si se refieran a un electroimán. La que sigue, 97. Una niña juega a peinarse con un globo inflado. Después de un tiempo su cabello se electriza al igual que el globo. La manera en que su cabello adquirió la carga eléctrica fue por frotamiento. Fue por frotamiento. Inciso A, respuesta correcta. La que sigue, 98. Debido a la distribución de electrones en sus átomos, este tipo de material es buen conductor de la electricidad. Metal. Los metales en general son buenos conductores de la electricidad. 99. Selecciona las aseveraciones correctas acerca del fenómeno de inducción electromagnética descubierto por Michael Faraday. Cuando un imán es acercado o alejado de una espira metálica, se genera una corriente inducida. Cuando un imán es acercado o alejado de una espira metálica, no se genera corriente alguna. La 1, correcta. 2. El valor de la fuerza electromotriz inducida es mayor cuanto más rápidamente se produce la variación de flujo a través de un circuito. 4. El flujo magnético entre una espira metálica y un imán es mayor cuanto menor sea el campo magnético del imán. El flujo magnético, no hay flujo magnético. El valor de la fuerza electromotriz. 3. 1, 3, solamente uno empieza así, el inciso A. Inciso A, respuesta correcta. 100. La siguiente figura corresponde a la elevación de un automóvil con una prensa hidráulica. Esta ejemplifica el principio de, recuerden siempre que me hablen de prensas hidráulicas, así una pequeña, una grande y otra más pequeña, ese es el principio de Pascal. Principio de Pascal, inciso A, respuesta correcta. 101. ¿Cuál opción describe correctamente el comportamiento de la brújula? La aguja siempre apunta al sur geográfico, no. El polo sur de la aguja apunta hacia el norte geográfico, no. El norte de la aguja apunta al norte geográfico. La aguja nunca apunta al norte magnético. Inciso C. El norte de la aguja apunta al norte geográfico. 102. ¿Cuál es el caso en el que F corresponde a la fuerza resultante de las fuerzas A y B? ¿Cuál es el caso en el que F corresponde a la fuerza resultante de las fuerzas A y B? Fíjense aquí, en el primero, A, B. ¿Cómo saco las resultantes cuando tengo así los vectores? Solamente trazo de aquí una paralela acá, de acá una paralela al otro,
Y 1, el principio donde se unen los vectores a donde se cruzaron las paralelas. Entonces, el inciso A no es. Inciso B, lo mismo, tampoco es. Fíjense, aquí hasta nos está dando el trazo. Así es que el vector resultante tiene que ir de aquí para acá. Si es que ese tampoco es. Es el inciso C. Aquí nos da el trazo y va donde se unen los vectores A y B a donde se cruzan estas líneas. Inciso C, respuesta correcta. 103. Son ondas electromagnéticas que por su alta frecuencia y energía penetran en los cuerpos permitiendo visualizar su interior. Rayos X. Rayos X. Completa el texto. La temperatura es una propiedad que depende de la masa. No. La energía cinética promedio de las moléculas del sistema. Eso. La temperatura es la energía cinética promedio de las moléculas del sistema. El calor es una energía en tránsito. Es esa. La temperatura es la energía cinética promedio de las moléculas del sistema y el calor es una energía en tránsito. 105. Completa el enunciado. En la ecuación H2 más Cl2 produce 2HCl, el número 2 que se encuentra en los productos se llama, en los productos de este lado, los números grandes que están antes de los elementos, por ejemplo este 2 de acá, se llaman coeficientes estequiométricos, aunque aquí solamente dice coeficiente. Y es la única que dice coeficiente, así es que ese es. Pero son coeficientes estequiométricos. Se encuentra en los productos, se llama coeficiente estequiométrico y representa el número de moléculas de HCl que se producen. Entonces, el coeficiente estequiométrico me dice cuántas moléculas hay de lo que hay delante de él. 106. En el laboratorio se midió el tiempo que tardó en caer un pedazo de plomo en un recipiente con glicerina y en otro con alcohol. Se observó que el plomo tardó más tiempo en caer al fondo en la glicerina debido a una propiedad de la materia llamada viscosidad. La glicerina es más viscosa que el alcohol. Recuerden, solamente los fluidos tienen viscosidad, es decir, los líquidos y los gases tienen viscosidad. Y la glicerina es más viscosa que el alcohol, por eso tardó más tiempo en caer el plomo. 107. Cuando una disolución resulte alcalina o básica, el color que adquiere el papel indicador estará en función de que los valores del pH estén entre 1 y 14. Los valores del pH pues están entre 1 y 14, ¿no? Bueno, que realmente es de 0 a 7 y luego 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, entre 1 y 14. Inciso B. Porque ahí tenemos, recuerden que antes del 7 son ácidos, el 7 son neutros. Y después del 7 son alcalinos. No nos da otras opciones, yo lo hubiera puesto que sería entre 1 y 6.9 y entre 7.1 y 14 para diferenciar entre alcalino o básico. Pero en general el valor del pH va del 1 al 14. 108. ¿Qué propiedad extensiva de la materia se utiliza al medir un metro cúbico de agua? Volumen. Si tenemos unidades cúbicas, estamos midiendo volumen. Unidades cúbicas o litros. Estamos midiendo volumen. 109. Los átomos y los elementos usan sus electrones de valencia para formar compuestos por medio de enlaces químicos. Los átomos y los elementos usan sus electrones para formar compuestos por medio de enlaces químicos. 110. Una lata de leche condensada se pesa y se coloca durante 1 hora en baño María en una olla express. Se saca, se deja enfriar, se vuelve a pesar y se obtiene la misma masa. La ley que se cumple en este experimento es la de la conservación de la materia. La materia se conserva, por eso las cosas mantienen la misma masa.
111. La siguiente ecuación representa un proceso de óxido-reducción que se desarrolla en la naturaleza. ¿Con qué nombre se le conoce? 6CO2 más 6H2O más energía solar. Esa es fotosíntesis. Esa es la fotosíntesis. Se genera glucosa y oxígeno. Esta es la fotosíntesis. Dióxido de carbono más agua más energía solar produce glucosa más oxígeno. Eso es fotosíntesis. Apréndensela. Nunca la había visto como pregunta en un examen de Comipems, pero esa es la fotosíntesis. Dióxido de carbono más agua más energía solar produce glucosa más oxígeno. Es la fotosíntesis. Inciso B, respuesta correcta. 112. ¿Cuál es el peso molecular en gramos sobre mol del compuesto KClO3 y las masas atómicas del potasio es de 39, oxígeno 16 y cloro 35? Peso molecular, pues solamente sacamos potasios, tengo 1, son 39. Más cloro, que también tengo 1, son 35. Y del oxígeno tengo 3 por 16, 48. Entonces tengo 39, lo voy a poner aquí abajo, 35 y 48 para el oxígeno. 8 y 5, 13 y 9, 22, 2 y llevo, ok, la canción. 2 y llevo 2. 4 y 3, 7 y 3, 10 y 2, 12, 122. Así obtenemos el peso molecular, es decir, el peso de una molécula. Sumamos nada más, multiplicamos la cantidad de átomos por su peso. Un átomo de potasio por 39, 39. Un átomo de cloro por 35, 35. 3 átomos de oxígeno por 16, 48. 122. 113. Completa el texto. Los símbolos F, si S, sí, los símbolos F, S y S corresponden a elementos metálicos, no metálicos, no metálicos, metálicos. El azufre no es un metal, así es que, pero es un sólido. Serían sólidos. No es cierto, fluoro, silicio y azufre. El flúor, silicio y azufre. Los símbolos Li, que es litio, hierro y mercurio, son elementos metálicos. Así es que va a ser esta, metálicos y no metálicos. El silicio, el flúor y el azufre son no metales y el litio, el hierro y el mercurio son metales. Así es que no metálicos y metálicos. Inciso D, respuesta correcta. 114. Dice, en la tabla periódica, ¿a cuál grupo de elementos pertenece la zona sombreada? Esos son los no metales. Recuerden, esos son los no metales. No metales. Viene aquí a partir de que se termina aquí esta desnivel en diagonal y sube. Esos son los no metales. Todos los demás para acá atrás son metales. Y acá tenemos los gases nobles. 115. Completa el texto. Los enlaces se establecen entre elementos en los que hay transferencias de electrones, enlaces iónicos, mientras que los covalentes se dan entre elementos que comparten electrones. En los enlaces iónicos hay transferencia de electrones, en los covalentes se comparten electrones. Inciso B, respuesta correcta. 116. Se entregan 2 sustancias en frascos cerrados a los alumnos. No saben que una es agua y la otra alcohol. ¿Cuál propiedad les permitirá identificar al alcohol? Densidad, masa, la densidad. Densidad, masa, peso, volumen. La densidad es una propiedad específica de la materia y las propiedades específicas nos ayudan a saber de qué tipo de materia se trata. 117. Vamos a terminar de una vez. Método anticonceptivo que reduce el riesgo de embarazo y ofrece protección contra infecciones de transmisión sexual. Condón. Inciso C, condón. 118. Infección de transmisión sexual cuyo agente causal es un virus que interfiere con la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones. Inciso B. Pues sí, sería el SIDA con la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones. Sí, inciso B, SIDA, y es por un virus, dice así, inciso B, SIDA.
119. Estructura celular donde se almacena la información necesaria para que la célula crezca y se reproduzca. La información necesaria para que la célula crezca y se reproduzca. El núcleo. Selecciona los compuestos requeridos por las plantas para realizar la fotosíntesis y elaborar su alimento. Dióxido de carbono, agua y clorofila. 2, 4 y 6. 2, 4 y 6, inciso D. Dióxido de carbono, agua y clorofila que la tienen los cloroplastos. Completa el texto. Los seres vivos requieren de la para su desarrollo y crecimiento. Aquí sí, esto está. Vamos a ponerle mitosis. ¿Por qué? Porque en la mitosis es cuando las células se reproducen. Es el proceso de reproducción celular, mitosis. Los seres vivos requieren de la mitosis para su desarrollo y crecimiento. Inciso A. 122. La imagen representa un ciclo que corresponde al luz, dióxido de carbono, fotosíntesis. Es el ciclo del carbono. Bueno, que también puede ser el ciclo del oxígeno. Bueno, pero aquí lo tenemos como el carbono. Aquí está dióxido de carbono, entonces ciclo del carbono. Todo está empezando aquí. Carbono, dióxido de carbono, produce. Entonces es el ciclo del carbono, inciso B. (123) Elige las acciones que se pueden llevar a cabo en los ecosistemas para su conservación en el país. Promover una cultura y un desarrollo sustentable, sí. Suspender la explotación de nuestros recursos naturales, eso es imposible prácticamente. Impulsar el consumo de los combustibles fósiles, no. Promover activamente el reciclaje de los materiales, sí. Contribuir a la conservación de áreas naturales, sí. Concientizar acerca de la preservación del patrimonio natural, sí. 1, 4, 5 y 6. 1, 4, 5 y 6, inciso C. 124. ¿Cuál es un mecanismo viable para prevenir las infecciones de transmisión sexual? Que prohíban anuncios y la transmisión de imágenes alusivas a relaciones sexuales, no. Que los padres, profesores y médicos prohíban a los jóvenes tener relaciones sexuales, no. Inyectarse antes de cada relación sexual algún tipo de antibiótico, no. Proporcionar, inciso D, proporcionar una educación sexual confiable a los jóvenes y promover el uso del condón. Inciso D, respuesta correcta. 125. Es el aprovechamiento de los recursos naturales que satisface las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. Equilibrio, bueno, desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable. Aprovechamiento de los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. 126. Elige los conocimientos científicos y tecnológicos que mejoran la calidad de vida de las personas. Producción de plantas y animales transgénicos, pues quién sabe. Aquí todo es muy cuestionable. Mejora la calidad de vida. Elaboración de hormonas y vacunas podría ser. Eso, claro, haciéndolo de manera ética. Porque si se hace de manera no ética, pues se pueden crear sustancias que en lugar de mejorar la calidad de vida la dañen. Pues sería el 3 y el 4, producción de plantas y animales transgénicos. Eso porque hasta la fecha, según dicen, no hay pruebas de que los transgénicos causen daño. Si no a los seres humanos, por lo menos al suelo. Sí, yo digo que esta es la que van a tener como correcta. Pero realmente, sí, porque terapia, no, la terapia génica, perdón. Es la terapia génica, sería 1 y 3. La terapia génica consiste en regenerar órganos. Entonces, 1 y 3, respuesta correcta, inciso B. Precisamente les iba a decir que los transgénicos, por ejemplo, los vegetales transgénicos dañan al suelo
Después ya no sirve. 127. ¿Qué relación existe entre la adaptación de las especies y la selección natural como mecanismo evolutivo? La selección natural es un resultado de la adaptación de las especies, no. ¿Son dos procesos evolutivos divergentes? No. La adaptación es una consecuencia, la adaptación es una consecuencia de la selección natural. La adaptación es una consecuencia de la selección natural. Y 128. ¿El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero debido a qué? Cuando se eleva su concentración en la atmósfera, se reduce la disipación de calor, ¿sí? Disminuye la temperatura de los lugares con mayor altitud del planeta. No se acumula una capa de aire frío entre dos de aire caliente. Y los enlaces químicos de la molécula retienen grandes cantidades de energía. Propicia una elevación de la temperatura promedio del planeta. 1 y 5 tienen que estar y sería la 3. 1, 3 y 5. Respuesta correcta. Con eso terminamos, que sería el inciso B. 1, 3 y 5, inciso B. Con ese terminamos este examen. Nos vemos mañana en clase a las, ya ni sé a qué horas es, a las 12:30. Mañana en clase a las 12:30. Hasta mañana, que descansen.